Hay gobiernos buenos y malos, hay políticos mediocres y los hay peores. Lo importante es que haya elecciones libres y democráticas para cambiarlos. Por algo dicen que los políticos son como los pañales, hay que cambiarlos y con frecuencia. El problema es cuando aparece una banda de criminales y convierten un país entero en su finca personal, el espacio para cometer sus delitos y desvaríos. Se instalan como dictadores y sacarlos no es fácil. Para conversar sobre el momento dramático que vive Venezuela, el mismo que determinará el futuro de la democracia y la libertad en América Latina, tengo el gusto de presentarles a Jesús María Alvarado. Es venezolano, abogado, constitucionalista y doctor en Derecho. Jesús María, bienvenido a Razón de Estado. El ánimo y la movilización que ha generado el movimiento político de María Corina Machado es considerado el fenómeno cívico más grande desde 1998. ¿Por qué? Está considerado quizás apropiadamente como el fenómeno más grande producto del hastío que los venezolanos tienen a lo interno después de más de 20 años de oprobio y de dictadura y de calamidad económica. A eso se añade la cantidad de, Dionisio, de venezolanos que se han ido fuera de Venezuela y que no están participando en estas elecciones. Esto es, solo María Corina Machado está liderando una batalla épica sola en Venezuela y muchísimos millones de venezolanos acompañándolas emotivamente, pero no electoralmente. Claro, sí, es un drama que pasará a la historia. Jesús María, hace un año la dictadura juramentó para el Consejo Nacional Electoral venezolano personas con antecedentes penales y vínculos directos con el régimen criminal de Caracas. ¿Qué garantías se pueden esperar del proceso electoral con esa gentuza en el CNE? Nosotros hemos estado en Venezuela, Dionisio, por muchos años lidiando por condiciones electorales óptimas. La comunidad internacional ha peleado muchísimo porque hayan mejores condiciones electorales. La verdad es que ha fracasado estrepitosamente la comunidad internacional. El gobierno o el régimen de Maduro siempre se ha salido con la suya y ha puesto unas condiciones electorales siempre beneficiosas para ellos, pero aún así prácticamente la oposición, y en este caso María Corina Machado, ha aceptado nuevamente ir a un proceso electoral donde no hay garantías y básicamente con varias cuestiones a su favor. Uno, la debacle evidentemente económica, social, cultural, política, moral de Venezuela, en el que ella espera aglutinar a todas las fuerzas opositoras para poderle dar un revés y prácticamente sin garantías esperar que el ejército, las propias fuerzas leales al gobierno acepten la derrota. Eso es básicamente Ya. lo que tenemos en la mesa. En ese contexto, en ese panorama que presentas con el que coincido, hay dos amenazas: que cancelen las elecciones con cualquier excusa o que se realicen las elecciones, pero la dictadura cometa un colosal fraude electoral. ¿A cuál crees que se animen? Bueno, básicamente nosotros desde 2004 creo que los venezolanos no hemos creído mucho en las llamadas elecciones, en los procesos electorales. Sin embargo, ha habido casos en los cuales incluso, si nos vamos un poco a la historia, Benicio, ha habido casos en los cuales el gobierno ha perdido ciertas elecciones. Pensemos en el referéndum constitucional del 2007 por un margen muy pequeño, y el gobierno aceptó la derrota. En este caso, para que acepte la derrota es porque el ejército básicamente no se pliega a las fuerzas del gobierno. Entonces, la única condición para la cual yo creo que el gobierno aceptaría una derrota de este tipo es que los votos sean tantos, que no sea posible hacer un fraude tan fácil y que el ejército y la comunidad internacional básicamente hagan una presión muy fuerte para que reconozcan. Perdiendo el régimen, Maduro pudiera optar a una solución mucho más sensata, que es hacer oposición, porque ellos van a quedar con buena parte del control del Estado de Venezuela. Lo único que cambiaría es la presidencia. Sería una transición muy dura, pero eso sería la salida más beneficiosa. La otra es que hagan un fraude colosal y ese fraude colosal termine con un baño de sangre, con más violencia, con más lucha política de la que ya hemos tenido. Y esa es la opción que quizás mucha gente teme, puesto que, como usted bien decía, no hay garantías de ningún tipo. No es un proceso electoral democrático en una nación civilizada, en Ya. absoluto. Jesús María, ¿qué debe y qué puede suceder en Venezuela si la dictadura atropella el proceso electoral? El proceso electoral está atropellado desde el primer día. Lo que puede suceder es que Yo me el día... refiero si el día de la elección
tiran las mesas, cuentan los votos en algún cuartel y declaran ganador a Maduro. Volvemos al mismo escenario de inicio que tuvimos hace años con Guaidó. Básicamente la comunidad internacional desconoció básicamente las elecciones de Venezuela. Tuvimos todo el ensayo de Guaidó, esto significa 6 años, y en ese sentido yo sí sería bastante pesimista, puesto que la comunidad internacional me parece que está desarmada, no articulada, y es una posibilidad en la cual el gobierno puede hacer este fraude monumental y la comunidad internacional dividida, no sé qué presión puede hacer. La única presión va a ser la interna, las Fuerzas Armadas, las fuerzas democráticas internas en Venezuela, que de alguna manera, aliados con ciertos sectores leales al gobierno, digan no más, no más, porque el país está en una situación calamitosa, destructiva, y sería mucho más división, más hartazgo, más sanciones, más debacle económico y social, y por tanto, además, lo que se esperaría sería una lluvia, una estampida de más migrantes y de venezolanos a otras partes del mundo. Jesús María, ya definiste el comportamiento de la comunidad internacional y estamos totalmente de acuerdo. Se puede esperar poco o nada de ellos, pero has mencionado 2 o 3 veces a las Fuerzas Armadas. ¿Tú ves algún espacio en el que las Fuerzas Armadas puedan en un momento determinado ponerse del lado del pueblo y de una vez por todas terminar con esa grotesca narcodictadura criminal? Yo creo que, aunque es un escenario que muchos venezolanos no tienen sobre la mesa, yo creo que es un escenario que yo sí lo veo posible. Hombre. Es decir, las Fuerzas Armadas, no la alta cúpula militar, pero sí debajo de los tenientes y los oficiales más abajos, que también sufren las penurias de este gobierno, se pongan del lado de las fuerzas democráticas si la oposición va unida y si los votos son tan suficientes y tan contundentes que no pueda hacerse un fraude, como sucedió en el caso de la elección de Chávez con Capriles, cuya diferencia fue muy pequeña, o como sucedió con el caso de Maduro recientemente en el 2006 con la oposición. En este caso, las encuestas le dan a María Corina una diferencia abrumadora. Sí. Por primera vez tenemos una candidata que va casi que por aclamación, porque la oposición va muy unida. Ya. Hemos visto a través de la historia que en última instancia solo el pueblo salva al pueblo. Y si en este caso el ejército en un momento de conciencia se pone del lado correcto de la historia, pues sin duda alguna Venezuela puede dar una gran sorpresa. Jesús María, la dictadura canceló la observación internacional, ese pueblo venezolano y eventualmente el ejército tienen que tener claridad de que están solos. O sea, María Corina Machado y ese gran movimiento que ha liderado van a llegar solos hasta el final. ¿Crees que se logre? Yo creo que sí, no hay otra opción. Los amantes de la libertad en Venezuela, y en este caso ahorita capitaneados por María Corina Machado, el liderazgo que ha sido indiscutible, que ha sido un liderazgo muy valiente, que ha sido un liderazgo tenaz después de muchos años, no tienen opción. Ya. O vencer o morir, aquí como decían los propios chavistas. Dijiste hace unos minutos que si Maduro pierde y acepta la derrota, podrían irse a la oposición, pero ¿cómo ves tú en una oposición política, en una democracia en reconstrucción? ¿Cómo ves a un grupo de criminales, de delincuentes, de narcotraficantes, que lo que son, pues es eso, ¿no? Bandidos? ¿Cómo pueden hacer política en una democracia? Bueno, Dionisio, yo lo veo muy complicado. Creo que en Venezuela hemos tenido algo bastante parecido en el año 58 cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez. No es la misma cuestión, pero sí vamos a tener que aprender de los países incluso centroamericanos después del conflicto armado. No es un conflicto armado lo que hemos tenido en Venezuela, pero sí ha sido, yo creo que hasta más cruel en el sentido de que ha sido un gobierno que literalmente se ha encargado de destruir completamente una nación. Las experiencias de Sudamérica, vamos a tener que aprender una transición muy difícil, misma española en 78. Es decir, en parte no se puede exterminar al otro, va a haber un proceso, ya lo ha dicho el candidato oficial, que es el mundo, el candidato real es María Corina, porque esta es la otra tipicidad que tenemos, que van a tener que haber acuerdos, pactos, y eso va a ser lo más difícil, como usted dice, porque son muchos factores los que hay que tener en cuenta.
Pues doctor Alvarado, tú sigue estando frente a los micrófonos y las cámaras porque ayudas a iluminar un poco este ambiente que tiene mucha oscuridad. Sin duda alguna, el futuro de la democracia y la fuerza de la libertad en América Latina para los próximos años se decide el próximo 28 de julio en Venezuela. Pase lo que pase, ese día todos seremos, todos debemos ser Venezuela. Jesús María, a dar la batalla, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.